Como usted sabe, estamos en una serie que le hemos denominado Tu Fe y Tu Dinero. Y estamos tratando de aprender algo importante. Si nosotros cambiamos primero internamente, vamos a cambiar nuestra manera de manejar nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestro dinero. Vamos a ser libres de todos los problemas económicos que tenemos, pero primero tenemos que cambiar nosotros. No basta solo con hábitos, no basta solo con leer 10 pasos para mejorar nuestras finanzas, no. Primero tenemos que arrepentirnos, tal vez de hábitos pecaminosos que nos han llevado a la situación que tal vez estamos en este momento, tal vez deudas, problemas financieros, tal vez no sabemos cómo salir y estamos hasta el cuello. Pero estamos durante estas semanas, ya esta es nuestra tercera semana, tratando de aprender algunas cosas importantes, tratando de establecer algunas bases importantes, pero también hoy quisiera, en medio de este mensaje que voy a compartir, aprender algunas cosas prácticas que nos van a ayudar para cambiar nuestra vida financiera, nuestra vida económica y mejorar pues nuestra vida, ¿no? Tener libertad financiera, vivir de una mejor manera, tener calidad de vida, eso es lo que queremos. El tema de hoy pues le he puesto ahorrar es de sabios. Dígalo para usted mismo. 1, 2, 3. Ahorrar es de sabios. 1, 2 y 3. Ahorrar es de sabios. En el mensaje del domingo anterior vimos 2 principios claves para el manejo financiero, bíblico de nuestro dinero, ¿no? Vimos 2 principios que son claves para construir una vida económica y financiera como cristianos que honren a Dios, ¿no? La primera cosa que vimos la semana pasada a modo de introducción, pero también a modo de retroalimentación para recordar un poco lo que vimos la semana pasada, lo primero que hablamos es que lo material no debe ser un fin en sí mismo. El querer acumular riquezas, no debe ser el fin del cristiano maduro. No trabajamos para hacernos ricos, queridos hermanos. No vivimos para acumular riquezas, ¿no? Tampoco pensamos que lo material nos dará plenitud. Y es verdad que hay mucha gente que no conoce de Dios y gente que también conoce de Dios, que se ha acostumbrado a este estilo de vida, que piensa que lo material, el tener más y más y más es lo que nos va a dar plenitud. Pero realmente esto no es así. Nosotros como cristianos que ya hemos experimentado el agua de vida, entendemos que ninguna cosa en esta vida nos puede dar plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Jesucristo. Entonces el cristiano no vive para esto, porque lo material es un instrumento, escúcheme acá, un instrumento para cubrir nuestras necesidades básicas, pero también para cumplir con los propósitos de Dios, pero también para honrar a Dios. Entre ellos, mantener a nuestra familia. Esto es importante, hermanos. Tener dinero, tener recursos es para mantener a nuestra familia, para cubrir nuestros deberes como ciudadanos, pagar nuestros impuestos, ayudar a las personas que no tienen y contribuir con el avance del reino de Dios. Estas 3 cosas, grábese esto en su mente y en su corazón. Mantener a nuestra familia, cumplir con nuestros deberes ciudadanos y contribuir con el avance del reino de Dios. Esas son las 3 cosas por las cuales Dios nos provee lo que tenemos. Pero recuerde que lo material no debe ser un fin en sí mismo. Y número 2, la segunda cosa que vimos la semana pasada, querido hermano, es que no somos dueños de los recursos que manejamos. No somos dueños. En cambio, somos mayordomos, ¿no? Dios es el dueño de todo, usted y yo lo sabemos, ¿no? Dios es el dueño de todo y Él nos concede, ¿no? O retira posesiones materiales según su sabia y amorosa voluntad, ¿no? Cuando nosotros reconocemos esto nos ayuda a manejarnos mejor cuando ocurren situaciones económicas desafortunadas, porque no es que le echamos la culpa al diablo, sino que entendemos, Jehová dio, Jehová quitó. Él es el dueño de todo y Él sabe en su soberana voluntad por qué Él nos da y por qué nos quita. No somos dueños, somos mayordomos, ¿no? Y esto nos lleva a vivir en humildad ante nuestro Señor. Entender que no soy el dueño de lo que tengo, ¿no?
porque en algún momento vamos a dar cuenta de todo nuestro manejo financiero. El Señor algún día le va a pedir cuentas. No en vano el Señor contó varias parábolas sobre ese mayordomo fiel y ese mayordomo infiel. Preste atención, el Señor va a pedir cuentas. El Señor va a pedir cuenta de qué hiciste con los recursos que Él entregó en tus manos, ¿no? Hoy hablaremos sobre el tema del ahorro. Sobre el tema del ahorro, ¿no? Y la Biblia dice, querido hermano, que es sabio el que ahorra. Es sabio el que ahorra. Y dependiendo de su nivel, ¿no?, de ahorro, hay 3 tipos de personas. Muchas gracias, hermano David, muy amable. Gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Hermano, dependiendo de su nivel de ahorro, ¿hay qué cosa? Hay 3 tipos de personas. Y quiero presentarles la siguiente gráfica. No sé si la tenemos ahí. Sí, ahí está. En la gráfica que está a mis espaldas, vemos 3 tipos de personas, queridos hermanos, que quiero pues detenerme brevemente porque voy a hablar de cada uno de ellos para entender cómo funciona cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el necio que ahorra menos de lo necesario. Este necio es un derrochador y es una persona que le falta dominio propio, es una persona que le falta paciencia. En el otro extremo tenemos al necio que es un idólatra. El apellido de este necio es idólatra y es el acumulador, ¿no?, que ahorra más de lo necesario y que es avaricioso y carece de sensibilidad. Entonces tenemos ahí 2 extremos. Para el Señor, tanto el uno como el otro son necios. La diferencia es que el acumulador tiene apellido idólatra. Y en medio tenemos al fiel, al que ahorra lo necesario y es pues fiel y es ahorrador. Amén, hermanos, ¿estamos claros hasta aquí? Quiero que hablemos rápidamente de cada uno de estos tres tipos de ahorradores. En primer lugar, vamos a hablar del derrochador. Derrochador, ahorra menos de lo necesario. Miren lo que dice el Proverbios 21, 17 al 20. El que ama el placer, dice, será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Todo lo disipa. Recuerdo un amigo comerciante que durante las fiestas de fin de año, él tiene la costumbre de dedicarse a la compra y venta de mercadería, ropa, zapatos, accesorios, calzados, ¿no? Y recuerdo hace unos años atrás que le fue muy bien. No sé si él siga vendiendo, si siga dedicándose a esto. Él vive en otra ciudad, pero le fue muy bien a este hombre. Vendió todo, hizo mucho dinero. Tuvo que comprar más, invertir más y vender más porque la gente le pedía y le pedía. Y cuando terminó de vender todo, ya a vísperas de las fiestas de fin de año, yo me lo topo y converso con él y le pregunto, bueno, ¿y cómo te fue? Y él me dice, me fue excelente, me fue muy bien. Y le pregunto, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo ese billete que tienes? ¿No? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Y él con un gesto así, simplemente me hizo esto. Me lo voy a tirar todo encima. En otras palabras, me lo voy a gozar. Esas fueron las palabras que él me dijo. Hermanos, ese es el pensamiento de un hombre derrochador. La persona derrochadora se deja gobernar por su amor al placer. Se deja gobernar por su deseo del aquí y ahora. Es seducida por los deleites materiales. Y hermanos, muchas veces estos deleites no necesariamente son pecaminosos, pero el exceso de amor o de afecto por ellos conduce a una vida de problemas financieros y de deudas. El deseo de querer
tenerlo aquí y ahora y disfrutar en el momento, el ser una persona existencialista, el ser una persona materialista, el querer que las cosas se sucedan en el momento, el querer ahorita. Eso significa ser derrochador. Y hermano querido, el derrochador está constantemente deseando más cosas, cosas mejores, más nuevas y vistosas, más finas, cosas lindas, ¿no? Porque las que tiene no les satisfacen, no les satisfacen. Es un deseo que va más allá de la legítima aspiración a mejorar el nivel de vida. Es un deseo desmedido por tener más y tener cosas más lindas y cosas mejores. Y yo quiero más y más y más. Y ese descontento que tiene ese derrochador, ese necio, es una voz interna, ¿no? Que produce una insatisfacción, que produce una amargura constante, que lo lleva a estar irritado porque no está contento con lo que tiene. No está contento con lo que tiene, ¿no? Y hermano querido, déjeme decirle que ese descontento realmente no es con el mundo ni con lo que tiene, es un descontento con Dios, porque Dios es soberano y Dios lo controla todo. Esa es la actitud descontrolada, y desmedida del derrochador. El derrochador, querido hermano, se compara con los demás. Siempre se está comparando con el que tiene más, con el que tiene otras cosas, ¿no? Y muchos definen su valor en función del nivel de los recursos que tiene propiamente, ¿no? Y esa mentira, hermanos, muchas veces, muchos de nosotros la hemos creído. Yo les quiero contar una historia personal. Muchas veces, en mi labor como ejecutivo, como parte de un departamento nacional, el departamento de misiones, yo he sido parte de reuniones donde han estado altos ejecutivos de la Conferencia Evangélica de Asambleas de Dios y hemos llegado a lugares como hoteles o como alguna iglesia. He llegado manejando en mi carrito, ustedes conocen el carrito que yo tengo, ya es un carro 2012, ya es un poco antiguo. Y me acuerdo en una ocasión que yo iba llegando en mi carro a cierta reunión y cuando llego yo veo que los otros pastores que estaban llegando llegaban en 4x4, en carros lindos, carros del año, muy bonitos. Hombres que Dios los ha bendecido, que con el de los años Dios los ha prosperado, Dios les ha dado y les ha concedido, ¿no? Y cuando yo llego, empiezo a ver los demás carros y empiezo a venderme un carro yo mismo. Yo decía, pero yo como ejecutivo, como pastor, debería tener otro carro. Debería ver cómo busco un financiamiento, cambiar este carro, uno mejor, tal vez ya un 4x4. Me estaba vendiendo un carro a mí mismo. Porque estaba cayendo en esta situación de la insatisfacción, de ver que los demás tenían y comparándome con los demás. Hermanos, muchas veces nosotros podemos caer en esto, porque miras a tu vecino, porque miras a tu compañero de trabajo, porque dices tu carro es más viejo y más sencillo, porque tú dices, mi amigo ya se compró el nuevo iPhone y yo tengo este iPhone 7, porque yo no puedo tener un iPhone mejor. Mis demás amigos ya lo tienen, porque ellos viven en una mejor casa, porque ellos tienen otras cosas mejores. Yo también debería ya empezar a endeudarme y buscar la manera de comprar otras cosas. Nos empezamos a comparar con otros. Y esa es la actitud del derrochador. Y como ves, una vez más, ya lo he venido diciendo durante 2 semanas seguidas, las razones por las que alguien derrocha no son problemas financieros, hermanos, son problemas de carácter. Son grietas en el carácter que nos llevan a endeudarnos y a querer más y más y más y otras cosas. Querer más, ¿no? El problema es, hermano, cómo las personas abordamos la vida y cómo nos acomodamos a los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Usted y yo no tenemos que ser profesionales ni economistas de finanzas para ser ordenados financieramente, sino tener un carácter controlado y gozoso en Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que usted necesita en su vida. No necesita más cosas.
Pastor, ¿esto quiere decir que la Biblia condena el placer? ¿Que la Biblia no quiere que yo prospere, que tenga un mejor carro? ¿Esto dice la Biblia? ¿Está en contra del disfrute legítimo de ciertas cosas de la vida? Déjeme decirle que no. Y si hay personas o iglesias que están enseñando esto, están errados. Le voy a decir la forma correcta, hermano. Lo que estamos viendo aquí es una advertencia para los que aman el placer. Pero, hermano, la Biblia dice que Dios creó todo tipo de placer. Y siempre y cuando lo disfrutemos según lo establecido por Dios, será bueno. Según el orden de Dios, Dios quiere que usted disfrute, que usted sea bendecido. Pero cuando somos amantes del placer, amantes de los deleites y ponemos eso en lugar de Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema, hermano. Si usted tiene cómo irse a un buen restaurante con su esposa, vaya y coma. Pero no que eso le lleve que el día siguiente no tenga que comer con sus hijos. Si usted tiene en su cuenta dinero guardado para irse de vacaciones, vaya, disfrute, vaya a hacer unas vacaciones. Pero que eso no diga, no tengo hora para pagarle la colegiatura a mis hijos, no. Tengamos cuidado, hermanos, y entendamos que Dios quiere que disfrutemos de los placeres, pero según el orden de Dios. Según el orden de Dios. ¿Cuál es el otro extremo, queridos hermanos? Hemos visto que el derrochador es un necio, pero también tenemos el otro extremo, que es el acumulador. Diga conmigo acumulador. 1, 2 y 3. Acumulador. ¿No? ¿Quién es un acumulador? Un acumulador es el que ahorra más de lo necesario. Esa persona que ahorra más de lo necesario. Y para esto yo quiero que vayamos una vez más al pasaje de Lucas 12, del 15 al 21. Lo hemos leído 3 semanas, parte de este texto, pero hoy quiero explicar un poco y detenerme en este texto, en esta parábola que contó el Señor. Mire, dice la Biblia, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios, ¿no? ¿Qué le parece esta historia? Hermanos, este hombre había tenido una excelente temporada en su negocio agrícola. Le había ido muy bien. Y se habla a sí mismo sobre cómo manejará lo que había cosechado. Se habla a sí mismo y se dice, wow. ¿No? Yo quisiera que veamos algunos detalles importantes sobre la actitud de este hombre acumulador. En primer lugar, hermanos, no hay ninguna expresión de gratitud a Dios por la cosecha lograda. Hermanos queridos, si hay alguna actividad económica en la que debería atribuirse a Dios el haber tenido una buena temporada, yo creo que debe ser la agricultura. Para los que saben un poco de agricultura, saben de lo que estoy hablando. Es verdad que por un lado el agricultor debe tener pericia, ¿no? Tiene que tener experiencia. Pero una vez que terminó su labor, querido hermano, depende totalmente de cosas que él no controla. Él no controla la temperatura, no controla el viento, no controla la lluvia, no controla la sequía. Y estas cosas van a ser determinantes para el resultado.
Pero el agricultor de esta parábola, el hombre del que habla esta parábola, no, es ingrato con Dios. Y no le atribuye la bendición de la cosecha, no le da las gracias a Dios. Cuando se habla a sí mismo se dice, mis cosechas, mis graneros, mi grano y mis bienes. Este hombre se sentía dueño y no mayordomo. Se sentía dueño. Y de ahí que no agradezca a Dios. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. No somos dueños de nada. Somos mayordomos. No somos dueños de nada. Eso es parte del corazón de un acumulador, hermanos. No se ve a sí mismo como receptor de parte del favor de Dios. Siente que todo es de Él, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Dios no tiene nada que ver. Ha sido por mis esfuerzos, por mi inteligencia, por la forma como lo he hecho, por eso tengo tanto. Y este hombre es así. Este hombre tiene esta actitud, ¿no? Una cosa más que yo veo en esta parábola sobre este hombre es que no hay mención de nadie más sino de él mismo. No habla de nadie más. No menciona a nadie más. ¿No? Él no habla a nadie más de cómo va a manejar sus posesiones. Él no menciona a su familia. Él no menciona a sus conciudadanos, no menciona a la gente necesitada, no menciona a nadie. ¿No? Él dice que tiene bienes depositados para muchos años. Y si alguien dice algo así, normalmente alguien dice, me está yendo bien, alguien generoso dice, voy a ver cómo lo reparto entre mi familia, cómo hacemos para seguir organizando esto y ayudar a los necesitados, ayudar a la iglesia del Señor, ayudar. Pero este hombre no piensa en nadie más. Este hombre piensa en sí mismo. ¿Cómo lo va a disfrutar? No piensa cómo lo va a compartir con su familia, no piensa cómo lo va a compartir con la gente necesitada, ¿no? Porque el corazón de este egoísta es acumulador y se ve como el único beneficiario de sus cosechas. Y le dice a su alma, descansa, come, bebe, diviértete. Esa es la actitud de un necio acumulador que tiene como apellido idólatra. Ese es el otro extremo, el que quiere acaparar todo, el que quiere acumular todo para sí mismo. Y aquí cabe una pregunta importante, querido hermano. Aquí cabe una pregunta importante para todos nosotros y también para los jóvenes, para todos los que estamos aquí. ¿Puede lo material producir descanso al alma humana? ¿Usted cree que lo material puede traer descanso a nuestra vida? Claro que no, hermano. Allí radica la idolatría. Es la actitud con la que muchos viven cuando pensamos que si tuviese más podría tener descanso del alma que tanto anhelamos. Pero solamente Dios produce ese descanso en nuestras vidas. Solo Dios. Solo Dios puede producir ese descanso en mi alma. Hermanos, qué importante sería que cuando estemos expuestos a las compras, ¿no? Cuando estemos expuestos al bombardeo del marketing y de las ventas y que nos están diciendo compra y compra, ¿no? Esa constante publicidad que desde niños, desde muy pequeños, los niños las tienen ahí en su vida. No, siempre quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Sería importante que en ese momento pensemos en esta parábola. Pensemos en las lecciones que Dios nos está dando con respecto a esto. Pensemos en este agricultor que cuando nos sintamos tentados a calmar nuestras almas con posesiones materiales. Pensemos en esto. Hermanos, tengamos presente esto para nuestros hijos. Y esta es una lección que yo le estoy dando a Pablo, Juan y Santiago. Mis hijos, primero quiero por mi familia, mis hijos, enseñarles esto, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no transmitirles a veces cosas sin nosotros darnos cuenta, de una manera sutil. A veces le enseñamos a nuestros hijos, la vida consiste en los bienes que poseemos. Y eso es un error.
¿no? Recordemos que estas inclinaciones materialistas son muy sutiles, hermanos, en nuestros corazones. No nos damos cuenta. Mucho cuidado con esto. Hermano querido, para Dios, el hombre exitoso es distinto a quien el mundo considera exitoso. Tal vez si alguien que no tiene el contexto de iglesia, que no conoce de Cristo, escucha esta parábola de este hombre, puede decir, wow, ese man es pila. Ese man es un acumulador y tiene billete para ya no hacer nada y dedicarse toda su vida a disfrutarlo. Alguien que no conoce de Cristo puede pensar así y decir, ese hombre es exitoso. Ese es un hombre exitoso, ese hombre le va bien y le va a ir bien toda la vida. Tal vez pensaríamos en los grandes futbolistas que dicen, tiene plata para esta vida y para la otra. Tal vez pensaríamos en los grandes artistas, tiene plata a la gente de Hollywood, tiene plata y tiene posesiones por todo. Ayer escuchaba la vida de Nicolas Cage. Ese hombre tiene mansiones en todos lados. ¿Sabe que se gastó $15 millones y quedó en bancarrota comprándose cosas, acumulando cosas? Tiene yates, tiene casas, se compró una casa embrujada. Imagínense, gastar la plata en banalidades cuando hay tanta necesidad en este mundo. Puedes decir, ese hombre es exitoso, a ellos admiramos. Allá quiero llegar, ese es mi propósito, allá quiero llegar. Llegar a un punto en tener mucho y ya no tener que trabajar y simplemente dedicarme a disfrutar. Necio, acumulador, idólatra. Pero para Dios, querido hermano, ¿cuál es el hombre exitoso? ¿Quién es un hombre exitoso? Nuestra generación considera que alguien con éxito es cuando es próspero materialmente, cuando cuenta con reconocimiento social y profesional, tiene una profesión y está bien y tiene fama. Pero Dios dice, mire lo que dice el proverbio, el Salmo 1 y 2, cuán bienaventurado o exitoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es el concepto de Dios de un hombre exitoso, de una mujer exitosa, querido hermano. Ese es el hombre al que Dios llama dichoso, bienaventurado, exitoso. El dinero y las posesiones no son mencionadas en este texto. No nos dice nada. Tampoco habla de fama ni de reconocimiento social. El éxito, según la Biblia, hermano, no está en los bienes, ni en lo que el mundo nos puede dar, ni en lo que el mundo considera deseable. No, todo esto es algo secundario. Son cosas que tal vez Dios te las da por añadidura. Para evaluarnos quisiera tal vez que nos hagamos estas preguntas que tengo aquí, hermanos. ¿Somos acumuladores? Y tengo 5 preguntas importantes que nos pueden dar indicios de si somos o no acumuladores. Número 1, ¿piensas que la vida está en los bienes? ¿Estás dispuesto a violar normas o dañar relaciones por dinero? ¿Cómo te mueves en tu empresa? ¿Eres íntegro? ¿No? ¿Estás sacando por debajo algo de billetito? ¿Cómo es tu relación con las personas con las que haces negocios? ¿Estás buscando que tanto esa persona como tú salgan bien o estás solamente pensando para ti lo mejor? ¿No? Por ejemplo, dices, quiero vender mi teléfono, cosas triviales. Pero mi teléfono ya no le funciona bien la batería. Pero no importa, como lo voy a vender, como ya no va a estar conmigo, me voy a deshacer de él, le voy a poner cosas genéricas y no importa, porque ya... ¿Usted cree que es correcto eso? ¿A usted le gustaría que le hagan a usted lo mismo? Voy a vender mi carro, así que no importa, ahí ponle arreglos, hazle cualquier cosa, pégale una pintada encima como sea, que se vea bonito, maquíllalo porque ya lo voy a vender.
Eso a Dios no le agrada, mis hermanos. Eso no es una actitud de un cristiano, esa no es una actitud de un hijo de Dios. ¿No? ¿Hay en ti una generosidad desinteresada de ayudar al necesitado, al pobre, al que no tiene? Tanta gente que anda en la calle limpiando vidrios. Yo he tenido a veces, se los digo aquí, yo he tenido malas actitudes con los limpiavidrios. Porque a veces me ha molestado esa arbitrariedad de que me echen agua sin pedirme permiso. Molesta, pero digo, Señor, esta gente no tiene que comer, viene de otra nación, están durmiendo en la calle. Y le pido perdón al Señor porque a veces me he enojado. Cuando haces dinero, ¿lo haces para ti? ¿O piensas en los demás? ¿Piensas en tu familia? Y la quinta pregunta, ¿qué piensa de ti la persona que hace negocios contigo? Tus tratos son justos, no solamente para ti, sino que para que la persona diga, wow, yo quiero volver a hacer negocios con ese hombre, esa mujer, porque es justo. Hay un ganar, ganar. Yo gano, él gana. No solamente yo gano y él pierde. Cuidado, mis hermanos. Esta es una buena forma de darnos cuenta si somos acumuladores e idólatras. Número 3 y último. Se me está yendo el tiempo. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Estamos claros? 2 personas, ¿no? El primero, el derrochador, necio. Y el segundo, el acumulador, necio también, pero idólatra. 2 tipos de ahorradores. Y el tercero, el ahorrador que ahorra lo necesario. ¿Están conmigo, mis hermanos? Levante un ratito su mano acá, levante su hojita, Dios. Eso, yo sé que tal vez puede ser un poco pesado, ¿no? Vamos. Número 3, el ahorrador. Ahorra lo necesario. Diga conmigo, 1, 2 y 3. El ahorrador ahorra lo necesario. Hermano, este es el tipo de persona que no lo gasta todo, pero tampoco hace de la acumulación su objeto de vida. Vive con un balance correcto y el Señor está contento con ese administrador o mayordomo. La Biblia dice en Proverbios, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. ¿No? Hay sabiduría, contrario a la necedad en el ahorro. Hay sabiduría en el ahorrar, ¿no? Hay una historia en Génesis, justamente en estos días, en mi lectura bíblica, mi porción diaria de lectura. Estoy leyendo la Biblia en un año, se lo recomiendo, está en YouVersion, en la aplicación en el teléfono. Lea la Biblia en un año, le da ahí todos los textos para leerlo en un año. Y estoy justamente en Génesis, en los capítulos del 39 al 50, el 36 al 50. Estoy viendo la historia de José. Hay momentos en que me ha sacado las lágrimas leer la historia de José. Pero estoy ya en el desenlace de la historia. Y la historia de José, hermano, nos habla del ahorro. Hay otras lecciones importantes como el perdón, como el ser buen administrador, pero en este contexto quiero hablar del ahorro. La historia de José nos habla del ahorro. Este hombre interpretó un sueño del faraón egipcio, quien soñó con 7 vacas gordas y con 7 vacas flacas. ¿Recuerdan la historia? Estas vacas salían del río Nilo, ¿no? Y estas representaban 7 años buenos de abundancia y 7 años, ¿qué? Malos de escasez, ¿no? ¿Recuerdas esa historia? Y luego de haber recibido esta información, esta revelación que Dios le da a este faraón, a este hombre impío que no conocía de Dios, pero Dios en su misericordia le habla al faraón y Dios le pone a la persona para decirle qué significa. Y le dice, no, lo que pasa, lo que va a pasar. Vendrían 7 años de escasez o de vacas flacas. ¿No? ¿Y qué hicieron? Se quedaron de brazos cruzados. ¿Qué dice usted, hermano? Se anticiparon para hacerle frente a lo que vendría por delante. Desde esos primeros 7 años de abundancia, ellos pensaron, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente lo pensaron, José lo puso en práctica. José lo puso en práctica
y durante los años de abundancia previos a los de escasez, ahorraron lo suficiente para cuando llegaran aquellos años difíciles. Qué gran lección que nos da la Biblia, hermano. Para que vea que la Biblia no solamente habla de salvación, de adorar a Dios, no. Nos da lecciones prácticas de cómo vivir nuestra vida, hermanos. Cosas importantes para vivir esta vida. Y yo quiero tomar en cuenta 2 o 3 cosas importantes de esta enseñanza. Por un lado, hermanos, los años de vacas gordas no duran para siempre. Hermanos, los años de vacas gordas no duran para siempre, y usted lo sabe, lo ha vivido, usted que haya vivido años, ¿no? Sería necio pensar que la abundancia de la que disfrutamos en un momento será dado para siempre. No es así, no es así, no es así, mis hermanos. Esto es muy poco probable que ocurra en un mundo caído, cambiante y disfuncional. Lo tenemos a la mano, hermanos. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo se cayó la economía? ¿Cómo todo cambió? ¿Cómo este mundo cambió de un momento a otro? Por un virus, por una peste. Entonces vivimos en un mundo cambiante, caído, disfuncional. Y no podemos decir, siempre estaré en abundancia, siempre tendré mucho, siempre me irá bien. No, eso sería necio pensar así. Por otro lado, querido hermano, querida hermana que me escucha, justamente por eso, porque no siempre viviremos en los tiempos de vacas gordas, se supone que en los buenos momentos de abundancia es que debemos esforzarnos para guardar recursos para los años no tan buenos o malos. Es en esos tiempos cuando me está yendo bien, cuando tengo dinero, cuando me está yendo bien en mis cosechas, cuando tengo tierras, ahí es que tengo que hacer pilas y pensar, ¿cómo ahorro? Porque no siempre habrán vacas gordas. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Hermanos, lamentablemente muchos olvidan este principio, ignoran este principio, hermano, de vacas gordas, que las vacas gordas no duran para siempre. Y en lugar de ahorrar mientras pueden, la avaricia los conduce a gastar todo lo que reciben. Lo disipan, gasta. No, está yendo bien, gasta, vámonos a comer, cómprate otro carro, compra otra cosa, dale a los niños para que se diviertan, lo que ellos quieran, cómprales. Desafortunadamente eso es lo que pasa. Esa es la mentalidad del latinoamericano, del ecuatoriano. ¿Cuándo saldremos de esta mentalidad tan obtusa y tan cuadrada? Me llegó mi liquidación, gástala. Tíratela encima. Vacílala, dicen los chicos. Chúpate la plata, sácala del banco, dice por ahí una rocola. Se ríe David. Hermanos, cambiemos esa mentalidad. ¿Y sabe qué pasa? Cuando vienen los años de vacas flacas, ahí es donde recuerdan que hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Cuando no tienes cómo ahorrar, no hay plata. Ahí recién estás pensando, voy a ahorrar. ¿Qué vas a ahorrar? Pues si no tienes que pagar las deudas. Todo lo que te gastaste y en lo que te endeudaste. ¿Qué vas a ahorrar? ¿No? Entonces vienen los momentos de tensión, los momentos de incertidumbre, los momentos de problemas económicos en la casa, los momentos de problemas con nuestros familiares, con nuestra esposa. Ahí vienen los problemas. Entonces, ¿cuándo es que se ahorra? ¿En los tiempos de vacas gordas o en los tiempos de vacas flacas, hermanos? En los tiempos de vacas gordas. Pastor, es que todo este año no he disfrutado y me llegó un dinerito, me voy de vacaciones. ¡Ahorra! Economía de guerra en este momento, austero, guarda lo que más puedas, guarda. No acumules, guarda lo que sea suficiente, porque vienen tiempos difíciles. Amén, hermanos.
quiero terminar con una aplicación práctica para que nos ayude. Te les preguntas, bueno, pastor, entonces, ¿cómo ahorramos? Está bien todo lo que me estás diciendo y me estás dando palo, pastor. Pastor, ¿cuál es el secreto del ahorro? Yo lo estoy aprendiendo, hermanos. Yo lo estoy aprendiendo. El secreto del ahorro es el siguiente, es un secreto a voces. Que tus gastos sean menores que tus ingresos. Es lógico, hermano. Que tus gastos sean menores que tus ingresos, por ahí debemos empezar. Hay gente que vive sobre sus ingresos. Sobre sus ingresos y todos los meses viene el déficit. Y viene la deuda, y vienes acumulando más deuda, y vienes acumulando más deuda, porque vives sobre el nivel de tus ingresos. Pastor, ¿qué hago? Necesito el DirecTV, pastor. ¿Cómo entretengo a mis hijos? Necesito el Netflix, pastor. ¿Cómo vemos? Necesito mi pantalla de 50 pulgadas ahí en la pared, porque ¿cómo tengo a mis hijos tranquilos? Pastor, necesito mi plan celular de $50, tener internet ilimitado, telefonía ilimitada. Ya vamos a hablar de eso. Pero hermanos, ¿cómo ponemos esto en práctica? Que tus gastos sean menores que tus ingresos. Présteme un ratito atención porque esto le va a ayudar. A mí me está ayudando y quiero que usted le ayude también, hermano. En primer lugar, hermano, haga un presupuesto correcto. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a hacer un presupuesto de cuál es nuestro ingreso y cuáles son nuestros egresos, cuál es nuestra salida, en qué es lo que cada mes gastamos. No asumamos siempre, hay mucha gente que ni sabe que cuánto le descuentan del IES, cuánto le descuentan en su deuda, cuánto le descuentan en pagos por internet, en celular, en servicios básicos, IES, préstamos a empresas, etc. Hay mucha gente que no sabe eso, que simplemente vive ciega y prefiere vivir así porque no quiere ver cómo está su realidad. No, prefiero no ver. No, eso es un asunto psicológico. No, prefiero no saber. Seguir mi vida así. ¿Cómo vas a ahorrar si no sabes cuánto sale? Si no sabes cuáles las cosas en las que estás gastando por gusto. Empieza por ahí, haciendo un presupuesto. Siéntate en tu casa, familia, con tu esposa. Haz un presupuesto. Estos son mis gastos. Esto es mi ingreso y esto es lo que gasto. Y estoy gastando por gusto en esto y lo de acá. En este momento vamos a sacar estos gastos que no debemos hacerlo porque estamos en un tiempo difícil. Los sacamos. Y vamos a realmente gastar en esto. ¿No? Cuando tú haces un presupuesto, puedes ya planificarte cómo ahorrar. Número dos. Hermano, si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente, no residualmente. Entonces hay gente que dice, decido hoy empezar a ahorrar, pero gastas todo lo que tienes y a fin de mes, ¿y el ahorro? No sé, ya no me alcanzó, no puedo ahorrar. ¿No crees que si ya tienes un presupuesto, puedes intencionalmente poner en la parte de arriba, voy a ahorrar cada mes tanto? Porque ya sé que eso me va a quedar, que eso yo lo voy a guardar. No lo estás perdiendo, hermano, lo estás guardando. No lo estás guardando tu dinero, ¿no? Considera cuánto puedes ahorrar cada mes y comprométete a eso. Incluso, escúcheme acá, si implica no salir a comer fuera del hogar varias veces a la semana, decidir entre Netflix, DirecTV o Disney Go, DirecTV Go, lo que sea. Decide una de las tres, pero no tengas todas ahí para... Empieza a sacar lo que realmente es banal. Cambia tu plan celular. Si tú dices, estoy gastando 50, pero puedo tener un plan que me cuesta $20, hazlo. ¿Tienes internet en tu casa? ¿Para qué tienes plan de datos para ir a la calle? Mano, le estoy hablando de cosas prácticas. Ahorra intencionalmente. Y número 3, compra bíblicamente. Es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida, buscando tu gozo en las posesiones.
Evita los intereses, hermano. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Las deudas. Y las deudas generan intereses. Cada vez que tú financias algo, es decir, cuando compras a plazo, hay una porción, y muchas veces altísima, de los intereses que terminas pagando. Por ejemplo, un televisor que te cuesta $250 al contado, terminas pagando $700, $800. Si tú haces los cálculos, tú te vas a dar cuenta. Evita endeudarte, hermano. ¿Por qué no dices, me quiero comprar un televisor? Voy a ahorrar por 4 meses para comprarme ese televisor. Lo vas a apreciar más porque te costó. Lo esperaste. En lugar de meterte en una deuda de tanta plata. Evita los intereses. Estás pagando más por consumir lo que quieres. No compres a largo plazo con intereses lo que no es necesario, hermano. A veces nos endeudamos por banalidades. No compres tonterías, no compres cosas que son... Tienes que entender que hay una diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? ¿Qué es lo que realmente necesita mi familia? Mi familia necesita comida a diario, necesita educación, necesita tiempo de calidad conmigo. Eso es más importante. Lo que yo deseo es secundario y debo ponerlo delante del discernimiento con el Señor. Señor, ¿realmente esto necesito ahorita? Si no lo necesito, lo puedo diferir para otro tiempo, cuando haya ahorrado. No compres con intereses, ¿no? Tarjetas de crédito, hermano. Córtela. Corte esa tarjeta de crédito. Corte esa tarjeta de crédito, no la vuelva a usar por el amor de Dios. No la siga usando, por favor. Córtela y déjela ahí, tirada por ahí, y empiece a pagar y a pagar y a pagar y a pagar hasta que termine de pagarla y no vuelva a sacar tarjetas de crédito, se lo digo. Es que necesito una tarjeta de crédito, ¿cómo hago? Un historial crediticio, eso es mentira, es lo que te dice el mundo, es lo que te dice todo lo que tiene que ver con el sistema financiero para que te endeudes, porque ellos viven de tus intereses, hermano. Sal de esa mentalidad. Sal de esa mentalidad, hermano. Entonces, estas son las 3 cosas prácticas que te puedo decir. Haz un presupuesto correcto. Si quieres ahorrar, hazlo intencionalmente, ponte un propósito de ahorro desde el principio que recibes tu sueldo o lo que recibas y compra bíblicamente, es decir, no gastes por encima de tu nivel de vida o buscando gozo en tus posesiones. Amén, hermanos. No sé qué tan tedioso fue esto, pero he querido compartir cosas prácticas con usted. Cosas para la vida, hermanos. Situaciones verdades que le van a ayudar a usted a vivir de una mejor manera. Hermanos, ahorrar es de sabios. Nosotros tuvimos como familia, después de nuestra liquidación, cuando vinimos a vivir acá, nos quedó un dinero guardado. Y gracias a Dios lo pudimos guardar hasta este tiempo difícil que vivimos, en el que nuestra casa que estaba en Guayaquil alquilada, la persona que la estaba alquilando no nos ha podido pagar, ha tenido problemas económicos propios de la pandemia y nos tuvimos que atrasar con el BIES, porque el arriendo era para pagar el BIES. Y ese ahorro que teníamos guardado, hermano, ese dinero tuvimos que usarlo para poder cubrir esa deuda, porque no queremos quedarnos endeudados con el BIES. Ese es un patrimonio para nuestros hijos, esa casa que está en Guayaquil. Pero hoy teníamos ese dinero guardado y tuvimos que usarlo. Uno no sabe. Hermanos, a veces hay situaciones imprevistas, como la del año pasado. Que si tú tienes dinero guardado, te puede servir para cualquier cosa. Imprevistos, pero también hay situaciones previstas. Usted tiene un hijo que ya está en la adolescencia y usted dice, me encantaría mandarlo a una buena universidad. O usted, mi hermano, cuando ya están pasando los años, está en sus 50 y pico de años, va a llegar un momento en que se tiene que jubilar, que ya no va a tener las mismas fuerzas para trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llegar sin un centavo? Después de haberse sacado el aire, haber trabajado 30 años, 40 años,
Cuando nosotros ahorramos, esa es una actitud de humildad porque entendemos que no sabemos el futuro, no sabemos lo que viene. Ojalá que usted y yo entendamos esto, hermanos. Perdone que le hable así, le pido por favor, empiece a ahorrar. Empiece a ahorrar lo necesario, porque eso va a ayudarle en su futuro, en su vida. Amén.